apostarle a la educación desde la bicicleta. ¿Sí? Cada uno en sus dinámicas, cada uno en sus especialidades, pero está presente dentro de sus trayectorias. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más bonito? ¿Y qué es lo que uno podría decir que la educación le puede aportar a la bicicleta o la bicicleta le puede aportar a la educación? Yo creo que es recíproco. Bicicleta, educación, educación, bicicleta. Lo bonito es el trabajar con los niños y el hacer recordar esa infancia que yo viví, que me disfruté en la bicicleta, y hacer que otros también lo disfruten y aprendan en la bicicleta. Cuando iniciamos pensando fue en un ciclopaseo, o sea, hace 16 años. Pero empezamos a ver, y yo montaba bicicleta por montar y por trasladarme, pero empezamos a ver un sinnúmero de aprendizajes que podían tener los niños en el colegio, los niños y las niñas en el colegio, sobre medio ambiente, sobre educación vial, que ya es la parte primordial de todo este espacio, sobre sociales, sobre historia, sobre reconocimiento de su territorio. Y empecé a ver y empezamos a generar esos espacios con un solo grupo hace 16 años y empezamos a darle crecimiento a esos ciclopaseos que se convirtieran en experiencias significativas. Para mí la educación, siendo licenciada en educación física, es esa experiencia que tú tienes en ese movimiento. Eso es lo que tú recuerdas, lo que queda en el cerebro realmente. Tienes que hacer, más o menos para recordar algo, 10.000 repeticiones. Cuando tú repites bicicleta, pedaleo, conoces espacios, conoces sitios, ese aprendizaje nunca se te va a olvidar. Difícilmente se te olvida. O piensas que se olvida, pero vuelves y lo recuerdas porque tuviste esa experiencia muchísimas veces. Entonces el aprendizaje significativo es supremamente importante y la bicicleta es esa herramienta que nos da la posibilidad de trabajar con los niños y de hacer que ellos conozcan su ciudad, que conozcan su espacio, que conozcan su territorio y que aparte de conocerlo, tengan otras vivencias, tengan esas vivencias ambientales, tengan esas vivencias importantísimas que la ciudad la necesita, que es la vivencia de la educación vial, que es lo fundamental y ya como el eje que quiso coger el proyecto que estuvimos trabajando ya desde el Colegio Brasilia en Bosa. El tener esa educación vial como eje fundamental desde los más pequeños hasta grado 11. Entonces allá lo que hacíamos era festival para los pequeñitos en el colegio, festival de la bicicleta, y ya con los demás eran talleres y salidas en bicicleta que se convirtió en que hacíamos los talleres desde quinto de primaria hasta 11 y hacíamos las salidas en bicicleta. Pienso que es un aprendizaje que no se te va a olvidar, o sea, el haber salido con todos tus compañeros, a mí no se me olvida, el haber salido con todos estos estudiantes, salíamos más de 120 estudiantes sin infraestructura, sin nada, sin cascos, porque pues en esa época no existía la ley 1811. No estaba nada. La 1811 surge en el 2016, que nos frena un poquito, porque pues antes era, busquen chicos las bicicletas, ¿quién les presta una bicicleta? Y las lograban encontrar y ahora consíganse un casco. Entonces como que en el 2016 hay un corte ahí en el programa y pues por fortuna también empieza al colegio en bici, que ya les daba su bicicleta a ese grupo pequeño de chicos. Pero mi idea siempre era todos, vamos a salir todos, hasta los niños con discapacidad, que eso fue también una experiencia muy bonita con inclusión de niños que tuvimos, David Garzón, que era un chico con inclusión, y lo llevamos en bicicleta tándem. Entonces también una súper experiencia también. Accidentes sí, tuvimos 3 fuertes, yo creo, pero fuertes fue rasguño, golpe, y lo que les digo, educación vial, o sea, con los chicos durante casi 8 años que estuvimos funcionando año tras año, fue 3 accidentes que no tuvimos accidentes fatales, o sea, que hubiéramos tenido así algún problema, y lo recuerdo porque se les decía también a los papás, si los chicos no hicieron caso, imagínate, o sea, que por allá no vamos, por allá ten cuidado que acá hay huecos, vamos por la derecha, y por eso es fundamental el tema de esa educación, claro, de la educación vial. Yo les decía, no tuvimos accidentes, y todavía lo pienso y todavía lo retomo, en que si les decimos a los chicos cómo nos debemos comportar, cómo va a ser esa salida, cómo vamos a transitar por la ciudad, se va a generar un hábito. Y es importante por eso desde los pequeños utilizar esa bicicleta
como herramienta para una educación vial que se va a transformar en unos hábitos ciudadanos que van a tener ya cuando sean adultos. De acuerdo. Pues para la bici es como ese... Para mí siempre ha sido un aula íntima, ¿no? Primero que todo. Cuando estamos en la cuadra, echando carreras, y entonces pues como conozcamos su bici, qué hace, la mía hace esto, lo que tú dices ahorita, los cambios, no es que la mía es con cambio, la mía es... Bueno, ahí empieza como un aula de autoconocimiento y como de... Me acuerdo el freno coaster. El freno coaster, ¿no? Claro, hágale. Sí, que deja la raya más larga. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. digamos que primero hay como es una autogestión de esa aula pequeña que es la bicicleta y que se va convirtiendo y que después se multiplica. Cuando Liliana hablaba de los ciclopaseos, cuando nosotros arrancamos, estamos hablando de 2010 más o menos, 2009, 2007, hasta más para atrás, que nosotros andábamos en los miércoles en la noche con el ciclopaseo de los miércoles. Andábamos en eso, arrancando también, de a 50, de a 60, sacando gente por las noches un miércoles, cuando eso era inédito. Y Liliana hablando cosas, porque fue muy curioso, Liliana decía, ¿cómo así? ¿Tú también estás en la bicicleta? Y yo, sí, tú, no, yo también. Y entonces ella me decía, ¿pero cómo así? Nunca hemos hablado de eso. Le digo, no, hablemos. Y íbamos a apoyar esas experiencias que pasaban allá. Entonces era muy chévere porque para mí eran como dos mundos, porque yo estaba en el mundo de ver todos esos chiquitines recorriendo, en esa época, no me acuerdo, estaba la Alameda. Ya existía. Sí, ya estaba la Alameda Porvenir. Sí, el Porvenir. Perfecto. Yo sé que durante un tiempo ha tenido unas historias raras, famas raras, pero en esa época era perfecta, era una cosa... Era una universidad de la bicicleta, recorrer, además que era un espacio gigante. Entonces, esa experiencia con Liliana, sumado a lo que a mí me pasaba en el diario, que era que yo llegaba a la universidad, a la Nacho, llegaba al campus, donde estaban en un proceso también muy interesante, por ejemplo, desde diseño industrial. Estaban generando lo que hoy se conoce como el bicirrun, como el primero, el segundo bicirrun, no me acuerdo bien. Era como esas hagamos un sistema de bicicletas públicas aquí adentro gratis, intercambiable, que tú me la llevas, déjamela acá, no es tuya. O sea, el desprendimiento, o sea, como que el aula ahí pasa. La 26 y ahí estaban. Estaban ahí, y todavía ya ha evolucionado, va como en el 3.0 o algo así. Pero estaba pasando eso. Y estaban, por ejemplo, vamos a pensar en cicloparqueaderos efectivos. Entonces, cada rato cambian unos en una formita, otros, hasta los que tenemos hoy. Entonces, y más allá de eso, lo chévere era que yo entraba al campus y yo veía que más gente... Mientras yo era estudiante, no era muy... Pero había gente que llegaba en bicicleta. Y ahora, yendo como docente, sentía que, no sé, estaba lleno de bicicletas por todo lado antes de que formalizaran los cicloparqueaderos. Entonces, alguna vez alguien me preguntaba, ¿y usted qué siente de ver bicicletas parqueadas por todos lados? No es como desordenado. Se decían, no, yo sentía que, lo que yo sentía es que este es un lugar seguro para dejar mi bicicleta donde sea, estilo Ámsterdam, que la dejo ahí, era como ese experimento nacional. Y luego ya en el aula como tal, el hecho de ser una bicicleta plegable me cambió también mi relación con el aula. ¿Por qué? Porque la bicicleta siempre era algo que uno se separa en algún momento del día. El mismo lenguaje del carro. La dejo parqueada, me voy. La bicicleta plegable me permitió meterla al salón, por ejemplo. Entonces yo llegaba, las primeras semanas de clase, yo llegaba con la bicicleta desarmada, no desarmada, plegada. Entonces la cogía y la ponía al lado del tablero. Y yo duraba, no sé, 20 minutos hablando de un tema X. Y todos los chinos así. Entonces, preguntas. Profe, ¿cómo se arma la bicicleta? O sea, no habían parado ni 5 de bolas de lo que yo hablaba del tema académico, pero la bicicleta estaba ahí. Entonces yo me di cuenta que podía ser un vehículo y entonces hago la pregunta, ¿quién sabe montar bici acá? Y es curioso ver cómo muchas personas llegan a los 19, 20 años y no saben montar bicicleta. Sí. O sea, no han estado alejados, así como con los patines, y así como que la dejan de lado. No, algún día aprenderé. Y resulta que va pasando el tiempo. Entonces yo cogía esa experiencia y los subía. Entonces, o los invitaba a los ciclopaseos que hacíamos en esa época. Oiga, este miércoles ahí, no sé cómo. Sí, profe, porque es que yo solo monto en mi barrio. Entonces, no, camine, vamos al ciclopaseo los miércoles. Camine, ching. Y el lunes llegaban ya montados a la universidad en bicicleta. Entonces, es un aula que se va creciendo en la práctica. Pero hay otro momento muy lindo que es cuando la bicicleta queda parqueadita y nos sentamos a conversar de lo que nos pasa en el camino, en la salida. Hablar de la misma bicicleta, hablar de cómo le ha cambiado a uno la vida. No, es que yo antes, en ese Transmilenio, no sé qué, o en el buseta o pagando taxi, y ahora mi tiempo lo manejo, lo controlo. Entonces, como que en esa aula ese conocimiento interno de cada uno se va formando. O sea, el gran graduado de la bicicleta es el que dice, oiga,
¿Por qué monto bicicleta? Porque estoy desocupando un puesto en Transmilenio para que una persona que no puede montar vaya ahí.